¿Alguna vez te has detenido en el silencio absoluto de la madrugada y has sentido el peso abrumador de la eternidad cernirse sobre tu habitación? No hablo del miedo a la muerte, ni de esa ansiedad común sobre el fin de la vida biológica. Hablo de algo más profundo, una vibración casi imperceptible en la base del alma que susurra una pregunta que rara vez tenemos el valor de afrontar en voz alta. ¿Y si la seguridad que sentimos sobre nuestro destino final fuera, en realidad, la más peligrosa de las ilusiones? ¿Y si el camino que lleva a la perdición no estuviera hecho de crímenes horribles o de maldades cinematográficas, sino pavimentado con una sustancia mucho más común, algo que manipulamos cada día sin percibir el veneno que contiene? Existe una idea moderna, cómoda y suave, que nos dice que el infierno, si es que existe, está vacío o reservado solo para los peores monstruos de la historia. Nos dicen que como somos personas razonables, que pagan sus deudas y no matan a nadie, el cielo es la consecuencia natural de nuestra muerte. Pero ¿y si esa fuera la mayor mentira jamás contada, una mentira diseñada no para calmarnos, sino para adormecernos mientras caminamos hacia el abismo? Santo Tomás de Aquino, quizás la mente más brillante que la cristiandad haya conocido, miró esta cuestión con una claridad que nos hace temblar. Él, a quien se llamó Doctor Angélico, no veía el infierno como un castigo arbitrario de un Dios iracundo, sino como la consecuencia trágica e inevitable de una elección que la mayoría de nosotros está haciendo ahora mismo, en este preciso instante, sin siquiera darse cuenta. Tomás de Aquino advertía que el peligro real no reside en los pecados que nos avergüenzan y nos hacen correr al confesionario. El peligro real, ese que arrastra multitudes a una separación eterna, reside en una disposición de la voluntad, en una preferencia silenciosa que crece dentro del pecho humano, como una raíz oculta. Hoy vamos a desvelar lo que Santo Tomás realmente enseñó sobre el número de los salvos y, más importante, vamos a descubrir cuál es el error fatal que la mayoría de las almas comete. No es un error de ignorancia, es un error de amor. Quédate conmigo. Lo que vamos a explorar aquí no es solo teología antigua. Es el mapa para entender hacia dónde se dirige realmente tu corazón y cómo cambiar la ruta antes de que la puerta se cierre para siempre. Existe una especie de ceguera espiritual que no nos impide ver el mundo, pero sí nos impide ver la dirección de nuestra propia alma. Llega despacio, como la niebla que cubre una carretera al anochecer, donde aún crees ver el camino, pero ya has perdido las referencias reales. Santo Tomás de Aquino, al reflexionar sobre la salvación, tocó un punto que la mente moderna rechaza con violencia. La idea de que la mayoría de los seres humanos vive de una forma que los hace incompatibles con el cielo. Nota que no dice que Dios quiera condenar a la mayoría, dice que la mayoría se vuelve incapaz de soportar la presencia de Dios. Y esto sucede no porque la mayoría de las personas decida conscientemente odiar al Creador. La tragedia, según Aquino, es mucho más sutil. La separación eterna rara vez comienza con un grito de revuelta, comienza con una preferencia. Comienza cuando el alma, ante la elección entre el sumo bien y un bien creado, ya sea el placer, el dinero, el honor o el propio ego, elige el bien menor. Puedes mantener todas las apariencias de una vida cristiana. Puedes ir a misa, puedes recitar las oraciones que aprendiste en la infancia, incluso puedes ser visto como un pilar de tu comunidad. Y, sin embargo, dentro del santuario secreto de tu corazón, donde nadie más entra, la llama de la caridad puede haberse apagado hace años, sustituida por el amor a uno mismo. No porque hayas elegido las tinieblas absolutas, sino porque la luz divina dejó de ser tu prioridad. La conciencia,
que debería ser la alarma del sistema, deja de sonar. La vida interior se estanca, un agua estancada que, aunque parezca tranquila en la superficie, comienza a pudrirse en el fondo. Santo Tomás nos enseña que el infierno no es un lugar a donde Dios envía a las personas que no le agradan. El infierno es la confirmación final de la voluntad humana. Es Dios diciéndole al alma, hágase tu voluntad. Y si tu voluntad durante toda la vida fue preferir las criaturas al Creador, la eternidad solo fijará esa elección para siempre. Esa separación, ese abismo que se abre entre el alma y Dios, rara vez es el resultado de un único evento catastrófico. Es el resultado de la indiferencia. Comienza cuando dejamos de luchar contra nuestras pequeñas inclinaciones desordenadas. Comienza cuando dejamos de escuchar esa voz interior que nos llama al sacrificio. Comienza cuando permitimos que la gracia de Dios se convierta en algo secundario, un accesorio en nuestra vida cómoda. Jesús advirtió sobre esto con una claridad aterradora cuando dijo que estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. Muchos, dijo él, intentarán entrar y no lo lograrán. Santo Tomás vio en esto la realidad de la naturaleza humana caída, sin una lucha constante, sin una violencia contra nuestras propias tendencias egoístas. La gravedad del pecado nos arrastra hacia abajo. La mayoría de las personas, lamentablemente, prefiere seguir la corriente. No quieren ser santas, solo quieren ser lo suficientemente buenas. Pero en la economía de la salvación, lo suficientemente bueno es la frase que escribimos en la lápida de nuestra propia alma. El alma no cae al precipicio de una sola vez. Desciende peldaño a peldaño a través de rechazos minúsculos, de aplazamientos silenciosos y de la creencia venenosa de que mañana habrá tiempo para ser santo. Y es exactamente aquí, en este proceso gradual de enfriamiento, donde el enemigo de nuestras almas aplica su estrategia más devastadora. Una estrategia que Santo Tomás comprendió perfectamente al analizar la psicología del pecado. Llega un momento en la vida espiritual en que el demonio ya no necesita tentarnos con crímenes horrendos o con vicios escandalosos. No necesita convertirnos en asesinos o ladrones. Solo necesita mantenernos tibios. Santo Tomás decía que el pecado mortal, aquel que mata la vida de Dios en el alma, consiste esencialmente en dar la espalda al bien inmutable, Dios, y volverse hacia un bien mutable, la criatura. El triunfo del mal no es hacerte adorar al diablo, es hacerte adorar a ti mismo disfrazado de religiosidad. ¿Has oído alguna vez esa voz suave y racional dentro de tu cabeza? Esa que dice, no eres tan malo, mira a tu alrededor, todo el mundo lo hace. Dios entiende que necesitas ese pequeño placer, esa pequeña venganza, ese pequeño orgullo. Esa voz no viene con olor a azufre, viene con el perfume de la comodidad. No exige que renuncies a tu fe, solo te pide que la adormezcas. Y el sueño espiritual, como nos advierten los santos y doctores, es infinitamente más peligroso que la rebelión abierta. Porque el rebelde sabe que está en guerra, pero el que duerme cree estar en paz mientras la casa arde a su alrededor. Esa es la anestesia del alma. No es el dolor agudo de la tentación lo que nos alerta, sino un entumecimiento. No es el rugido de las tinieblas, sino su zumbido constante y suave. No es una crisis, es una acomodación. Santo Tomás explicaba que la voluntad humana se adhiere al fin que ama. Si lo que amas por encima de todo es tu comodidad, tu reputación o tu placer, entonces ese es tu Dios. Y estás caminando hacia Él con cada pequeña decisión que tomas. El enemigo a menudo compara esta situación con la de un hombre que cae en un río de fuerte corriente. Si deja de nadar contra la corriente, será arrastrado. No es necesario que nade a favor de la corriente para perderse.
Basta con que deje de resistir. La mayoría de las almas, según la visión tomista, se pierde no por una malicia satánica directa, sino por una inercia espiritual. Evitan los pecados grandes que escandalizarían a los vecinos, pero nunca confrontan los pequeños compromisos que moldean su carácter. La verdad dolorosa es que los pequeños compromisos rara vez parecen pecados mortales. Una oración que dejamos de hacer por pereza, una confesión que posponemos por vergüenza, un hábito impuro que excusamos como natural, un resentimiento que alimentamos en secreto. Individualmente parecen granos de arena, pero juntos forman una montaña que bloquea la vista de Dios. El enemigo nunca exige tu alma de una sola vez. Pide pulgadas. La pulgada de la desatención, la pulgada del cansancio, la pulgada de dejar la gracia para mañana. Pero esas pulgadas se convierten en kilómetros. Los kilómetros se convierten en hábitos. Los hábitos se convierten en identidad. Y la identidad, en el momento de la muerte, se convierte en destino. Santo Tomás atestiguó a través de su teología que el patrón de condenación se repite. Las personas no rechazan a Dios porque le odien, le rechazan porque lentamente olvidaron cómo desearle por encima de todas las cosas. Sus corazones están intactos, pero vacíos de caridad. Su fe está presente intelectualmente, pero es hueca existencialmente. Y es aquí, en este deslizamiento silencioso, donde la verdadera razón por la cual tantas almas caen comienza a tomar forma. No en la rebeldía, sino en la negativa obstinada a dejar que Dios toque el lugar exacto donde la curación necesita comenzar. Existe una herida o un apego dentro de cada corazón humano que Dios intenta continuamente tocar. Y existe una parte de cada corazón humano que silenciosamente retrocede. Santo Tomás enseñaba que la gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona. Sin embargo, para ser perfeccionada, la naturaleza necesita someterse. La mayoría de las almas no caen porque le digan no a Dios en todo. Caen porque resisten el punto específico donde Dios está intentando entrar. ¿Has sentido alguna vez ese nudo en el pecho cuando la gracia se acerca demasiado a un vicio predilecto? ¿Cuando una homilía toca una herida oculta? Cuando la llamada al perdón exige que renuncies a tu derecho de tener razón. Esa resistencia es sutil, pero es real, es la barrera final. El catecismo y la teología de Tomás enseñan que el pecado grave requiere pleno conocimiento y pleno consentimiento. Pero mucho antes de que un alma llegue a ese punto de ruptura total, algo más delicado sucede. Una negativa a cambiar. Una negativa a ceder, una negativa a dejar que Dios reorganice las partes de la vida que hemos aprendido a proteger. La tibieza de la que habla el Apocalipsis no es odio a Dios, es la decisión lenta y calculada de mantenerle a una distancia segura. Es el corazón diciendo, te quiero, Señor, pero no aquí, no en este hábito, no en este asunto, no en esta relación, no en esta parte de mi vida. Santo Tomás describiría este estado como el terreno fértil para la impenitencia final, porque el alma comienza a negociar con la gracia. Permite que Dios entre en la sala de estar, pero cierra el sótano con 7 llaves. Pero la curación nunca sucede en las áreas donde ya nos sentimos seguros. La santidad comienza en los lugares que nos negamos a tocar, y es por eso que tantos católicos derivan hacia la oscuridad sin sentir nunca un momento decisivo de rebelión. Nunca le dijeron un no definitivo a Dios. Simplemente dejaron de decir sí. Dejaron de rendirse, dejaron de permitir que Él desafiara las partes de la vida que más necesitan conversión. El enemigo prospera en esa postura entreabierta, ni totalmente comprometido con Dios, ni totalmente contra Él.
simplemente suspendido, no resuelto, no curado. Este es el lugar silencioso donde la eternidad comienza a inclinarse hacia una dirección o hacia la otra. Y esto nos lleva directamente al peligro más profundo de nuestra era, algo que Santo Tomás, si viera nuestros días, identificaría inmediatamente como un veneno para la contemplación y la caridad. Vivimos en una vida tan ruidosa, tan distraída, tan saturada de estímulos, que el susurro de Dios ya no logra alcanzar el corazón. Existe una oscuridad en nuestro tiempo que no grita, no amenaza y no golpea. Distrae, llena la mente con movimiento constante hasta que el alma ya no recuerde cuál es la sensación del silencio. Santo Tomás alertaba que la contemplación de la verdad requiere una quietud de las pasiones y los sentidos, pero el demonio ya no necesita provocar pecados dramáticos cuando puede ahogar un alma en el ruido. Mira cuán rápidamente el corazón busca una pantalla cada vez que surge un momento de quietud. Cuán difícil es quedarse sentado, inmóvil, por 30 segundos, sin revisar algo, cualquier cosa. Cómo el silencio parece antinatural, incluso incómodo. Esa inquietud, esa incapacidad de reposar en Dios, no es inocente. Es una erosión espiritual disfrazada de vida común. Si Tomás de Aquino decía que la felicidad del hombre está en la contemplación de Dios, entonces la estrategia final del enemigo es hacer imposible la contemplación. Personas que no son malas, no son rebeldes, no son hostiles a Dios, se vuelven extrañas a su propia vida interior. El diablo no las tentó con odio, las entumeció con trivialidades. Ese entumecimiento es mortal, porque esconde el declive. Puedes perder tu sensibilidad moral sin sentir nunca un solo momento de crisis. Dejas de rezar no por rechazo, sino por distracción. Aplazas la confesión no por desafío, sino por fatiga mental. Pierdes la paz, no a través de un gran pecado, sino a través del exceso de ruido. Jesús advirtió que la semilla de la palabra puede ser sofocada por las preocupaciones del mundo. No por perversidad, solo por ocupación constante, solo por ruido. Un alma puede morir de asfixia espiritual de la misma forma que el cuerpo muere por falta de aire, silenciosamente, gradualmente, sin ser notada. Y quizás esa sea la tragedia más profunda de nuestra era. Crecimos tan acostumbrados a la distracción que no logramos oír a Dios ni siquiera cuando Él habla. El susurro que antes nos guiaba, la incomodidad que antes nos corregía, la nostalgia que antes nos llamaba a casa, todo queda sepultado bajo una vida demasiado llena para percibir lo esencial. Sin embargo, incluso aquí, incluso en este silencio opaco, donde el corazón lucha por sentir algo sagrado, existe algo que el enemigo teme profundamente. Existe un movimiento enraizado en la teología de Santo Tomás sobre la virtud que puede despertar el alma de su sueño mortal. Y ese despertar se convierte en el punto de inflexión de toda la jornada espiritual. Hay un momento en la vida de una persona que hace temblar al infierno más que cualquier ritual externo. Santo Tomás enseñaba que la raíz de todo pecado es la soberbia, el deseo desordenado de la propia excelencia. Por lo tanto, el antídoto, la fuerza que rompe el dominio del enemigo, no es el poder, sino la humildad. Es la rendición. Es ese tipo de rendición callada y temblorosa que sube de un alma cansada, susurrando: «Señor, no puedo solo, te necesito». El enemigo puede soportar tus rutinas religiosas, puede soportar tu ocupación, incluso puede soportar tus buenas obras si se hacen con vanidad. Pero no puede soportar la humildad genuina. La humildad desgarra el velo del orgullo y abre el lugar exacto donde la gracia entra. Es la puerta que el diablo no puede cerrar.
¿Has sentido alguna vez ese dolor súbito, ese nudo en la garganta durante una misa a la que fuiste casi por obligación? ¿O cuando viste a alguien rezar con una sinceridad que perdiste hace años? Ese dolor no es debilidad. Es la primera grieta en la cáscara que se endureció alrededor de tu alma. Santo Tomás creía que, en el momento en que la persona admite su total dependencia de Dios, la batalla espiritual cambia instantáneamente a favor del cielo. Es por eso que el sacramento de la reconciliación es tan temido por el enemigo y tan evitado por nuestra carne orgullosa. Confesar no es solo listar pecados, como quien lee una lista de la compra, es salir del escondite, es el acto radical de decir la verdad contra uno mismo, es decir, no puedo sanarme solo. Esa frase por sí sola destruye más influencia demoníaca que 1000 luchas espirituales libradas con la fuerza del propio brazo. Y entonces está el refugio de los pecadores. Santo Tomás tenía una profunda devoción a la Virgen María, reconociendo que ella es el canal de misericordia para aquellos que ya no tienen méritos propios. Cuando un alma temblorosa recurre a ahí, el enemigo retrocede, la humildad reorganiza el campo de batalla. Un alma de rodillas es más alta que cualquier tentación. Un corazón que se quiebra y se abre se vuelve más fuerte que las tinieblas que antes lo entorpecían. Una vez que el alma comienza a despertar a través de la humildad, a menudo aparece una señal final. Una señal que Santo Tomás analizó con precisión quirúrgica en sus tratados sobre la conciencia y la ley natural. Es una señal más peligrosa que cualquier tentación, porque revela si el corazón está verdaderamente volviendo a Dios o derivando hacia un punto de no retorno. Existe un estado que Santo Tomás temía más que el sufrimiento, más que la persecución. Es el estado de ceguera de la mente y dureza de corazón. Es el momento en que el alma deja de sentir el peso de sus propias elecciones, no porque la persona se haya vuelto atea, sino porque la conciencia ha sido cauterizada. ¿Has notado alguna vez cuando algo que solía incomodarte ya no te incomoda? Cuando una pequeña mentira pasa sin generar malestar, cuando una palabra dura no te deja remordimiento, cuando un hábito pecaminoso regresa y tu corazón apenas reacciona. Ese entumecimiento es la advertencia final antes de que el alma comience a deslizarse fuera del alcance de su propia sensibilidad moral. San Pablo describió esto como tener la mente oscurecida, alienada de la vida de Dios debido a la dureza del corazón. 3 señales revelan cuando un alma está entrando en este umbral peligroso, según la sabiduría clásica de la Iglesia iluminada por Tomás. Primero, la aversión al esfuerzo espiritual. La oración se vuelve no solo difícil, sino repugnante o totalmente olvidada. Pasan los días, y el silencio que antes te llamaba a hablar con Dios ya no provoca nada. Segundo, la pérdida del temor de Dios, no el miedo servil, sino el temor filial de ofender al amor. El pecado pierde su aguijón. Acciones que antes despertaban tu conciencia ahora desaparecen en la rutina de la vida. La alarma interior se ha apagado. Tercero, la indiferencia hacia la Eucaristía. La misa se convierte en un teatro social o una obligación pesada, en lugar de ser la fuente de la vida. La presencia real de Cristo se convierte en una idea distante, demasiado familiar para ser asombrosa. Lo que hace esto tan aterrador es que nada parece alarmante desde fuera. Aún puedes vivir una vida respetable. Sin embargo, por dentro, algo esencial está muriendo. La ternura que antes reconocía, la gracia, está desapareciendo. Santo Tomás enseñaba que la perseverancia final es un don, pero un don que exige un recipiente preparado para recibirlo. El diablo celebra no cuando un alma comete un crimen, sino cuando a un alma deja de importarle que peca. Porque cuando la conciencia se adormece, el enemigo ya no necesita luchar.
la persona simplemente deriva, y en esa deriva reside el mayor peligro, un corazón que ya no siente. Su necesidad de Dios terminará por dejar de buscarlo por completo, pero escucha bien, porque aquí está el corazón de la esperanza cristiana que Tomás de Aquino nunca negó. Incluso aquí, en este crepúsculo donde la luz parece tenue, la gracia espera un único movimiento, un pequeño y tembloroso movimiento que aún puede atraer el alma de vuelta a la luz. Hay un momento, a menudo desapercibido, cuando la gracia comienza a respirar dentro de un alma que se había adormecido. Raramente llega con lágrimas o con versiones dramáticas dignas de una película. Viene suavemente, como un recuerdo de paz, un dolor silencioso por algo más profundo, una súbita conciencia de que la vida se ha vuelto superficial. Santo Tomás creía que Dios, siendo el ser puro y la bondad pura, está siempre irradiando su gracia. Somos nosotros quienes cerramos las ventanas. Pero a veces, una rendija se abre. A veces despierta durante una misa sencilla, cuando un himno familiar de repente parece un mensaje directo. A veces se agita en el silencio después de un funeral, cuando la eternidad parece más cercana de lo que debería. A veces surge en un momento de agotamiento absoluto, cuando el alma percibe que no puede seguir viviendo de vapores espirituales. Este despertar es pequeño, pero es sagrado. Es el inicio del regreso. La conversión no es un evento único, es un regreso constante a casa. La parábola del hijo pródigo pinta el retrato más tierno de lo que sucede a continuación. El hijo comienza a caminar a casa sin nada que ofrecer más allá de su fracaso y su hambre. Y el padre, viéndolo de lejos, corre. Esa carrera es el Evangelio en movimiento. Es lo que sucede cada vez que un alma susurra el más mínimo sí. Muchos temen que volver a Dios exija una fuerza hercúlea que no tienen. Pero la verdad es más simple y más hermosa. Comienza con la honestidad. Comienza cuando el alma ya no se esconde detrás de la ocupación, la distracción o el cinismo. Comienza cuando una persona dice: Señor, te echo de menos, aunque todavía no sepa cómo cambiar toda su vida. Y cuando ese susurro asciende, incluso débilmente, el enemigo pierde su ventaja, porque un corazón que siente puede ser sanado, una conciencia que despierta puede ser guiada, un alma humillada puede ser reconstruida. Este regreso gentil prepara el camino para un momento final. Un momento donde el alma debe elegir la dirección de su eternidad con claridad y coraje. Santo Tomás enseña que la voluntad se fija en el momento de la muerte, como la arcilla que va al horno y se convierte en piedra. Pero mientras respiramos, la arcilla todavía está húmeda. Mientras hay vida, existe la posibilidad terrible y maravillosa de cambio. Llega un momento, silencioso pero inconfundible, en que Dios coloca el alma en una encrucijada. Un momento en que la deriva ya no es posible, cuando el silencio parece más pesado, cuando el corazón siente que la eternidad no es una idea distante, sino una dirección que se está formando con cada elección. Muchas personas imaginan el juicio final como algo que sucede solo después de la muerte, en un tribunal celestial. Pero la teología profunda de la Iglesia insiste en que el juicio comienza mucho antes de dar nuestro último aliento. Comienza en el momento en que decidimos qué vamos a abrazar y qué vamos a evitar. Comienza en cada sí a la gracia y en cada rendición aplazada. Comienza cuando el alma finalmente percibe que la neutralidad no existe. ¿Has sentido alguna vez un empujón suave por dentro? Un impulso para perdonar, para confesar, para dejar un pecado que sigues excusando solo para silenciarlo porque el momento parecía inoportuno. Ese silencio no es neutro, es una decisión. Cada retraso moldea el corazón, cada vacilación construye un hábito, y los hábitos forman el camino que nuestra eternidad sigue.
Ahora es el día de la salvación, no cuando la vida se vuelva más tranquila, no cuando las heridas finalmente cicatricen, no cuando nos sintamos listos. La salvación comienza en el momento presente, porque la gracia solo funciona en el presente. Mañana, advertían los santos, es la mentira más convincente del diablo. La tragedia es que muchas almas abordan esta encrucijada sagrada sin reconocerla. Creen que tienen más tiempo. Creen que el llamado a cambiar regresará de nuevo con la misma fuerza. Pero un corazón solo puede ignorar la gracia por cierto tiempo antes de empezar a perder la capacidad de escuchar. Por eso, el enemigo teme tu despertar. Él sabe que un giro sincero, un momento de verdadera contrición perfecta o la recepción de un sacramento reescribe todo el paisaje espiritual de tu vida. Lo que era deriva se convierte en dirección. Lo que estaba entumecido vuelve a la vida. Lo que estaba perdido comienza a regresar, y para aquellos que son mayores, aquellos que han caminado por décadas de heridas y victorias, este momento conlleva un peso aún mayor, porque el alma ha vivido lo suficiente para ver lo que realmente importa, ha vivido lo suficiente para entender que la eternidad no está lejos. Ha vivido lo suficiente para saber que las decisiones tomadas ahora resuenan para siempre. Santo Tomás creía que este punto de inflexión es donde la batalla se gana o se pierde, no en el drama de la tentación, sino en la valentía silenciosa de un corazón que finalmente dice: Señor, te elijo a ti por encima de mí mismo. Al fin y al cabo, el mensaje de Santo Tomás de Aquino sobre la perdición no es un ultimátum de miedo, sino una invitación urgente a la realidad. Ninguna alma se pierde porque Dios se aleje. Las almas se pierden porque dejan de volverse hacia aquel que nunca dejó de llamar. Se pierden porque amaron más a la criatura que al Creador. Pero mientras haya aliento, existe la oportunidad de reordenar ese amor. Si este mensaje conmovió algo dentro de ti, si sentiste ese temblor silencioso en el alma, deja que eso se convierta en una oración. Comenta las palabras: Señor, devuelve mi corazón a ti. Tu comentario no es solo una frase para el algoritmo, es un acto de fe, una pequeña puerta a través de la cual la gracia puede entrar. Mantente cerca de este canal, comparte este mensaje con alguien que necesita despertar y sigue caminando con Cristo cada día. Tu eternidad está siendo moldeada por la dirección de tu corazón en este mismo momento. Deja que se vuelva hacia la luz.